pregunta que es de vectores. Los que han estado revisando se han dado cuenta que falta una flechita, ¿sí? Esa flechita ahora la vamos a indicar. Mira. Una pregunta muy clásica. Tienes el plano cartesiano. Por acá hacia la derecha tienes 12. Por acá tienes un F2, cuyo ángulo es 53. Y el que falta está acá arriba. Este sería F3. ¿Está bien? Entonces me están diciendo que la resultante es menos 4J. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es un problema clásico de vectores. Lo que ustedes deben hacer es descomponer a las chuecas. Siempre lo trabajamos así. Descomponemos a este vector. Esto se cancela. Cuando nosotros descomponemos, ¿sí? El que está al costado de 53 es como 3 y este sería como 4. Entonces, fíjate, ¿qué quiere decir? Que la resultante es menos 4J. Que la resultante pertenece a la dirección J vertical. Estos dos se tienen que anular para que quede solo en la vertical. Entonces, para que se anule deben tener el mismo valor. Entonces, aquí tenemos 16. Me faltaría el valor de... chicos, por favor al cuerpo interno. Tenemos 12, no, pues al inbox, mándale un mensaje. Tenemos 12 se cancela. 16. Recuerda que la resultante es menos 4J, quiere decir que gana este valor. Como va hacia abajo, él tiene que ganar. La diferencia entre estos dos, ¿cuánto debe ser? 4. Por lo tanto, tú eres 12. 12J. ¿Está bien? Recuerda. Él tiene que ganar porque menos J quiere decir que va hacia abajo, o sea que él es mayor. ¿Y en cuánto es mayor? En 4. ¿Sí? El F3 entonces sería 12. Y ahí marcas la clave correspondiente. Luego, en la número 2, ¿no? La número 2 es de, ¿cómo se llama esta cosa? Calorimetría. Calorimetría. Fíjate, ¿ah? En la número 2 te dice que al mezclarse 100 gramos de agua a 46, con 15 gramos de agua de vapor a 100. Ya vamos a ver. Recuerda que a la izquierda va el de menor temperatura, 46 grados centígrados, 100 gramitos. Y a la derecha el mayor. Pero tengan cuidado porque te están diciendo 100 grados centígrados, ¿sí? 100 grados centígrados. Y recuerda que a 100 grados centígrados puede ser vapor o líquido, y el problema lo debe especificar. En este caso te dice que es vapor. ¿Sí? Te dice que es vapor. A 0 y a 100 siempre debe especificar el problema. Te pide la cantidad de vapor que se condensa. Ya, bacán. Escúchame. Si te está diciendo la cantidad, o te pide la cantidad de vapor que se condensa, quiere decir que no se condensa todo, que aún va a existir vapor al final. Por lo tanto, esta sería la temperatura de equilibrio. Como no se condensa todo, quiere decir que la temperatura al final sigue siendo 100, porque solo a 100 grados puede coexistir vapor y líquido. Entonces tú subes, calor 1, y esto de acá se va a transformar. Él se transforma y él va elevando. ¿Cómo tienen que ser esas dos? Iguales. El primero es se mata. El segundo es quémala. De vaporización, claro. Se sube 1, masa 100. La variación de temperatura entre 100 y 46, 54. La masa transformada es lo que quiero. Y el calor latente de vaporización, 540. Sacamos 544 y la masa que se transforma, ¿cuánto sería? 10. 10 por 1, 10. Entonces la masa que se transforma sería 10 gramos. MT, masa transformada, no lo olvides. Entonces la cantidad de vapor que se condensa son 10 gramitos. Ya tienes eso. ¿Sí? Eso es al toque. No olviden, por favor, cuando te dicen se condensa todo, ¿sí?
o se derrite, te están dando indirectamente la temperatura de equilibrio. No lo olvides, es importante eso. Esas temperaturas pueden ser 0 o 100, dependiendo si trabajas con hielo o vapor. A ver, ¿qué nos dice la número 3? Por acá hay una fuerza, la clásica, de 100 y un ángulo de 53. Ya, sin ver el problema, nosotros sabemos que esto se debe partir, ¿sí? Al toque, hombre. Aquí hay dos fuerzas, una horizontal y otra vertical. Este de acá es 60 y este otro es 80, y esto desaparece. Es una jugada clásica que siempre hacemos, esto ya no se puede olvidar. Luego me dice que la masa es 5. Si la masa es 5, el peso sería 50. Entonces la normal, ¿cuánto sería? 80 y 50, 130. ¿Qué me dice? Determine, debido a la acción de la fuerza F, determinar el coeficiente de rozamiento. Ya está. Acá hay una fuerza de rozamiento que se va a oponer al movimiento. ¿Cómo se calcula esa fuerza de rozamiento? Normal, que es 130 por mol. Entonces, ¿qué aplicamos? Suma, porque me hablan de aceleración. La fuerza resultante sería 60 menos 130. Igual a la masa, que es 5 kilogramos, por la aceleración, que es dato 4. De aquí despejando sale el mol. Sería 4/13, creo. Déjame ver, sí, 4/13. Por ahí lo corrige si estamos. 4/3. Recuerden, chicos, que las preguntas de hoy son exámenes de admisión, ¿sí? Y es la versión antigua, o sea, cuando venía difícil. Ahora viene más fácil. Chicos, ahora es más sencillo. Vamos repasando todo lo que hemos visto. Vamos a moverlo un poquito. Chicos, la número 3. Solo con ver las figuras, yo sé que se trata de un MCU. Solo con ver las figuritas, yo sé que es un MCU. Entonces, acá, ¿qué me están dando? Me dan 3 discos y los chiquitos están unidos mediante una cuerda. Me hablan de los discos A, B y C. Por acá me hablan de una velocidad de A. Por acá está la velocidad de B. Y este es el disco C. Ya está. ¿Cuáles son los datos? Mira. De la figura te pide calcular la rapidez tangencial en B. Me piden esto de acá. Si la rapidez tangencial de la rueda A es 5, o sea, tú eres 5, y los radios de B es 4, y el de C es 2. Entonces, ¿qué hacemos? Agarras y dices lo siguiente. Escucha. Recordando lo de poleas unidas por ejes o por cuerdas, si estas dos tienen la misma cuerda, quiere decir que la velocidad de C es igual a la velocidad de A, porque están unidos por una misma pita. ¿Y esto cuánto es? 5. Luego me concentro acá. Cuando son concéntricas, se aplica el Berber. Velocidad de B al radio de B, velocidad de C al radio de C. El Berber. ¿Sí? Recuerda, cuando están unidos por pita es Berber. Cuando están unidos por faja es Willow-Willow. La velocidad de B es lo que necesito. El radio de B es 4. La velocidad de C, ¿cuánto es? 5. Y el radio de C es 2. De aquí, despejando, la velocidad de B sería 5 por 4, 20, entre 2, 10 metros por segundo. Ya tenemos ese problema. ¿Bien, chicos? Entonces, eso es lo que viene en examen de aplicación, señores. Pero lo que necesitamos es que ustedes practiquen para que tengas, digamos, la rapidez necesaria. ¿Sí? La rapidez necesaria para poder competir, siempre te lo digo. Pregúntale a los pequeños que ya han postulado. Pregúntale, ¿qué tal? Fácil, pero me faltó tiempo. ¿Por qué? Porque faltó practicar un poco más. A ver, ¿qué nos dice la número 5? Un bloque de 1 kilogramo. Un bloque de 1 kilogramo. ¿Dónde está? Recorre 20 metros sobre una superficie horizontal rugosa de coeficiente de fricción cinético 0,5 por acción de F. Determine el trabajo de la fuerza de fricción. Bacán, bacán, bacán.
Diagrama de cuerpo libre. Peso, 10. Normal, 10. Fuerza de fricción. Recuerda que el mu es dato, 0,5. Nosotros sabemos que la fuerza de fricción normal por 0,5. ¿Cuánto es eso? 5 newtons. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza de rozamiento menos porque se opone fuerza de rozamiento por distancia. ¿Cuánto es la fuerza de rozamiento? 5. La distancia, 20 metros, dato del problema. 5 por 20, 100. Facilito. Recontra fácil, accesible. Recuerda por ahí el trabajo cuando es positivo o negativo. Negativo cuando se opone, cuando está en contra al movimiento, y positivo cuando está a favor. Cuando te piden fuerzas, también debes recordar que se aplica diagrama de cuerpo libre, es lo clásico. No vayan a olvidar esa parte. Entonces, tomar una foto, si tienes consultas, me avisas, por favor. Por audio sería lo más ideal hoy, chicos, para no perder tiempo. Profesor, disculpe, buenas tardes. Chicos, buenas tardes. Bueno, hay muchos chicos que han venido por el seminario, ¿no? Venidos. No sé si les han dado las indicaciones, pero todos deben prender sus cámaras. Todos deben prender sus cámaras. Por favor, el profesor no está hablando con la computadora, por si acaso. Está hablando con usted. Está enseñando a usted. Entonces, todos deben prender sus cámaras. Es una falta de respeto de que tengan apagadas las cámaras. Para eso ustedes se deben levantar temprano, lavarse la cara. Varios están con pijama. Mira, por eso no prenden sus cámaras. Y no es así, pues. Ya, por favor, prendan sus cámaras. Es una falta de respeto. Ya, que no las tengan prendidas. Muchas gracias, chicos. Todos son lindos, bellos. No se vergüencen. No sé por qué no prenden las cámaras. Otro prende las cámaras y yo no quiero ver tu techo. Quiero verte a ti. ¿Ya? Machado, mi hijo. Ahí está. Todos son bellos, ya. Ya, chicos, los dejo. Por favor, atiendan las clases y pueden tomar la captura a la pantalla para que puedan tener también lo que es el solucionario, ¿no? Ya, gracias, profesor, disculpe. A ver, chicos, continuamos. A ver, chicos, concéntrense. En la 7 me habla de MCU, otra pregunta bonita de examen, muy clásica. Te dice que los discos, escucha, sabiendo que el disco mostrado gira con MCU, determina el radio del disco en centímetros, sabiendo que las rapideces tangenciales de A y B están en la relación de 3 a 1, bueno, respectivamente. Por acá tenemos una velocidad de A, que es igual al triple de la velocidad en B. ¿Sí? De 3 a 1. Entonces, lo que necesito es determinar el radio. Entonces, esto que está acá, vamos a ponerle acá R. Eso es R, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a aplicar como, escucha, como ambos puntos pertenecen a un mismo centro, quiere decir que son concéntricas. Entonces se aplica velocidad de A, radio de A, velocidad de B, radio de, y vamos a reemplazar, fija. La velocidad de A es 3 veces V. ¿Cuánto es el radio de A? El radio de A sería todo esto. Todo eso es R, que es el radio de la circunferencia. La velocidad de B es V nada más. ¿Y cuánto es el radio para B? A partir del centro, claro. Este pedacito, ¿cuánto es? Para eso te dan un dato. Te dice que esto es 8 centímetros. Entonces, si todo es R y este pedacito es 8, esto viene a ser R menos 8. Y tendríamos que desarrollar esto. Ahora sacas V abajo, ¿sí? Y sería, vamos a ver, sería 3R menos 24 igual a R. Hola. Que sería 2 centímetros. ¿Sí? Y esa sería la respuesta para el número 6. ¿Ves? La 6, la 6. Ah, no, esa es la 6. Falta la 6. ¿Sí? La número 6 es un poco más franca, me habla de energía.
cuando me habla de energía deberíamos tener cuidado, ¿sí? Escucha, la energía potencial gravitatoria de un cuerpo de 2 kilogramos al ser soltado es de 200 joules. La altura en metros a la que fue soltado el cuerpo es, considere el nivel de referencia del piso. Entonces tú lo vas a soltar acá. Tiene una cierta velocidad, ¿no? Velocidad C. Está a una cierta altura h, y esto de acá es mi nivel de referencia. El problema te dice que la energía potencial gravitatoria al inicio es ¿cuánto? 200 joules. Escucha, es 200 joules. La energía potencial gravitatoria es 200 joules. La velocidad no me interesa, da lo mismo si fue soltado o si es lanzado, porque el dato es la energía potencial gravitatoria. ¿Y esto cómo se calcula? Por propiedad mgh. ¿Sí? mg por h. Entonces reemplazamos 200, la masa por dato es 2 kilogramos, tú sabes que la gravedad es 10, y queremos la altura h respecto del nivel de referencia que es el piso. Entonces sacas 20 h, y el h sería 10. La altura entra a 10 metros. Recuerda que el dato es bonito. Podrían cambiarlo y decirte que es lanzado con una velocidad de 2 metros por segundo. Eso no altera en nada la energía potencial gravitatoria. ¿Sí? Tengan cuidado con eso. De pronto está muy chévere. La número 8. Fíjate, en admisión viene así nada más. No viene muy tranca. ¿Sí? No viene muy tranca. Viene de aplicación. La 8 es una clásica de agraria. La magnitud de la resultante de dos vectores. Escucha. La magnitud de la resultante de dos vectores, cuyos módulos son 3 y 5, la resultante es 7. La resultante es 7. Entonces, te piden el ángulo que forman dichos vectores. Esto en agraria, chicos, ya es propiedad. Si los vectores son 3 y 5 y la resultante es 7, el ángulo que forman, ¿cuánto es? 60 grados. Eso ya ni siquiera se aplica a ley de coseno. Se lo trabaja de forma directa. Es importante que recuerden eso en agraria. Es como justo leyendo la 9. La 9 me dice, me habla de temperatura. Hay una pregunta clásica también de temperatura. ¿A qué temperatura Celsius y Fahrenheit coinciden? A menos 40. Eso ya no se opera. Eso lo debemos tener bien clarito. A ver, ¿qué nos dice la número 9? Me habla de Celsius y Fahrenheit. Me dice, determina qué temperatura en Fahrenheit. El valor de C es la novena parte de F. Allá. C es la novena parte, o sea, de 1 a 9. Pero recuerda que me están pidiendo la temperatura en Fahrenheit. Me están pidiendo en Fahrenheit. ¿Sí? Me están pidiendo en Fahrenheit. Nosotros vamos a calcular X. Y a ese valor lo multiplicamos por 9, porque queremos en Fahrenheit y no en Celsius. Utilizamos la propiedad, ¿no es cierto? Recordando C sobre 5F menos 32 es a 9. Reemplazas en el lugar de CX, en el lugar de 9X. Y operamos esta parte. Sacamos el valor de X. No sé cuánto será. Vamos a ver, sería 9X, 45X menos 160. 9 y 45, ¿cuánto? 36. Cuarta, 40. 9X es 40. Entonces acá despejando, 9X es 40. Y eso lo meto acá. 40 grados. Recuerda que quiero 9X, no X. ¿Está bien? Todo acá lo operan, chicos, rapidín ustedes. Ya tenemos otro problemita. A ver, ¿qué nos dice la 10? Acá entra la 10. La 10 también es una clase. Entonces los chicos tienen los problemas fáciles y eso no les sale, es curioso, se desarrollan problemas de contratranca. Cuando la admisión viene chiquitito nomás, no sé por qué se hacen tantas bolas. Mira, tienes acá un plano inclinado clasicazo. El bloque está por acá. Lo clásico es aplicar el diagrama de cuerpo libre, ¿no? ¿Sí? ¿Qué nos dice? Un bloque de 5 kilogramos de peso desliza a través del plano rugoso. Hallar el trabajo hecho por la fuerza de fricción cuando el bloque recorre 4 metros. Bacán. Si me piden el trabajo, chicos, escuchen, si me piden el trabajo de la fuerza de fricción, es fuerza de fricción por distancia. La distancia ya te la están dando, te dice que recorre 4 metros. Solo faltaría
La fuerza de fricción. Para eso, ¿qué hacemos? Mi diagrama de cuerpo libre. Peso, 50, normal, baja o sube. Desliza, está bajando. Ya está, ¿ves? Por acá estaría la fuerza de fricción. Facilito, chicos. Este es un ejemplo de clase y esto vino a la mención. Trazas estas dos. El 37 va entre el peso y la normal. Va por aquí. Entonces tú serías 40 y tú serías 30. Si tú eres 40, tú eres 40 también. ¿Cuánto vale el mu? El mu vale 0,5. 0,5, recuerda. Mu es 0,5. 0,5 por 40, 20. Oye, ¿por qué multiplicas? Porque la fuerza de rozamiento es normal por mu. Entonces ya tengo la fuerza de rozamiento. 20. Por lo tanto, trabajo del feroz, como dice mi pata, 80. ¿Sí? 80 negativo. La 10 sería cachimbo. Vamos ahora con la 11. Fíjate. La 11, ¿qué nos dice? Termómetro, escalas arbitrarias. Digo, va fácil. Se diseña un termómetro en una escala B. Si las temperaturas de fusión del hielo y vaporización del agua son menos 10 y 190, ¿a cuántos grados centígrados equivale 40? Listo. A ustedes se les dijo que cuando trabajen con escalas arbitrarias, tracen su línea, ¿no? Par de líneas y dos horizontales. Lo clásico. Y debíamos recordar las temperaturas de fusión y vaporización para el agua en las tres escalas: Celsius, grados y Fahrenheit. Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Entonces me habla de la escala B y me pide compararla con la escala Celsius. La temperatura de vaporización y fusión son menos 10 y 190. Menos 10, 190, tú sabes que esto va a 100 y acá va a 0. 90. Siempre trazar la línea al centro, se les dijo eso, siempre al centro, no se hagan bordes. Cuando la escala es 40, ¿cuánto será en X? ¿Sí? Eso se pide. Fácil. El contrarregalón. Tú sabes que se va así, chiquito, 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 grande, chiquito, grande. A lo que llaman tales la mayoría. Recuerda que es la diferencia. Aquí digamos que el plus, ¿sí? O donde deberíamos tener cuidado es que este es negativo. Y algunos podrían acá escribir 30, ¿no? Oye, 40 menos 10, 30, no es así. La diferencia, la resta entre 40 y menos 10 es 50. La diferencia entre 190 y menos 10, ¿cuánto es? 200. La diferencia entre x y 0 es x. Entre 100 y 0, 100. De acá calculo el valor de x. Saco 50, me queda 4. Cuarta, 100 entre 4, 25. ¿Qué quiere decir? Que 40 grados B son equivalentes a 25 grados Celsius. Nada más. ¿Ya, chicos? Recontra sencillo. A ver. ¿Qué nos dice la 12? La 12 está un poquito más tranquila. La 12 es un problema más pesado, demora un poco, porque los planos están medio chuecos. Eso tendríamos que descomponer 2 veces. ¿Sí? Descomposición doble. A ver, vamos a ver qué sucede. Me dan por acá, chicos, un bloque B y acá hay otro bloque. 2 bloques unidos por una polea. A ver, ¿qué nos dice? 2 bloques de masas 40 y 100 kilogramos. Este es B, 100 kilogramos. Wow. Y esto es 40 kilogramos. 37, 53 grados. Se mueve sobre el plano inclinado, bueno, al menos es liso el plano. Planos inclinados lisos. ¿Sí? ¿Qué más? Los bloques están unidos por una cuerda de masa despreciable, se supone. La tensión de la cuerda que los une. Ya, chévere. Entonces, si se está moviendo el primero diagrama de cuerpo libre, recuerda que este tipo de problemas se realiza así. Diagrama de cuerpo libre, una vez que tienes el DCL, te quedan 2 opciones. Si es equilibrio, sumatoria de fuerza 0, ¿no? O si se está moviendo de forma acelerada, el FUMA. Son las 2 opciones. DCL y luego ver si se aplica FUMA o
equilibrio. En este caso es puma, porque se está moviendo. ¿Sí? Se está moviendo. A ver, chicos, rapidito vamos a calcular las fuerzas para cada uno. Si el peso es 100, perdón, si la masa es 100, esto sería 1000. Por acá tenemos normal 1. Por acá está el peso para el otro, que es 400. Y acá está la normal 2. Como te dije, lo bueno es que no hay rozamiento. ¿Qué se debe hacer con el 100? Lo vamos a partir, perdón, con el 1000 lo partimos en 2. Si esto es 37, L es 37. Y los valores serían, si la hipotenusa es 1000, los catetos serían 800 y 600. ¿Sí? 600. Ya está. Este patita desaparece. Lo mismo por este otro lado. Agarras y descompones ahí. Procesos que se han desarrollado siempre. 53, peso normal acá, 53. 53, 53. Entonces, eso sería, a ver, si la hipotenusa es 400, sería 5 por 80, ¿no? 5 por 80. Entonces sería 5 por 80. 80 es la constante. 80 por 4, 320. Y 80 por 3, 240. Ya está. Y él desaparece. Ya está. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Puma. La fuerza resultante sería la siguiente, fíjate. Él intenta bajar con 600, él intenta descender con 320. Como él es mayor, él va a ganar. Él baja entonces y este sube. Él arrastra al otro bloque. ¿Está bien? Entonces sería la fuerza resultante a favor menos en contra. Esta fuerza de 600 está a favor. El 320 está en contra. La masa sería la suma, 100 y 40 sería 140. Y tenemos operando el valor de A. 600 menos 320 sería 280. ¿Sí? 280 y 140. La aceleración sería 2. Pero no me piden la aceleración. Lo que me está pidiendo el problema es la tensión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Analizamos uno de ellos. Vamos a analizar uno de ellos. Cualquiera. Voy a analizar a este patito. ¿Sí? Aquí está la tensión. ¿Sí? Aquí está la tensión. Este bloque es el ácido. Creo que ese bloque es el A. Ah, no, el B. Sí, el B sí. Este bloque es el B. Entonces vamos a analizar el bloque B. Recuerda, ¿sí?, que cuando se habla de sistema, se habla de, cuando hay más de un bloque, se trabaja como un todo y por partes. Ya analicé todo, ahora no voy a dibujarlo de nuevo, la idea es ganar tiempo, imagínate que estás en examen. Ya lo dibujé todo, ya está el suma total, sí, ya, ahora cualquiera de ellos. Te corto acá y aparece la tensión, solo me concentro para él. Fuma, 600 a favor, T en contra. La masa de él, ¿cuánto es? 100. La aceleración ya lo calculamos, es 2. Despejando, T sería 400. ¿Sí? Y esta es la respuesta. ¿No, chicos? Entonces, como te dije, los problemas todos son de aplicación de examen. Chiquitos, ¿no? Chiquitos. Vamos a tomar la foto para que podamos enviárselos. ¿Alguna consulta, chicos? Avisan, ¿ah? Antes de borrar. Recuerda por audio, más rápido por audio, más veloz. Super maratón, de risa.
A ver, leyendo las preguntas. Mariscos son chicos para preguntar por privado. Ya. Dime, dice, profe, dime, estoy leyendo. Buenos días, ¿qué pasó? Ya, a ver, mientras que va escribiendo, 180, y el otro sería MGH, ya va acá. Ya, no sé si llegó a escribir, ¿eh? Rocío, ¿escribiste algo? Sí, en la 8 se puede aplicar ley de cosenos, pero sería adecuado que recuerden la propiedad directa. A ver, hay dos dudas. Acabo de leer dos dudas y vamos a despejarlas acá al toque. Primero la de escalas, de 190 y menos 10. Uno de los pequeños me dice, oye, ¿por qué no la diferencia no es 180? ¿Sí? Escucha. Recuerda que tienes que restar 190 y menos 10. Escucha. Recuerda que tienes que restar estos dos valores. Y como siempre digo, si te piden restar esos dos valores, ¿con qué se resta? Con menos 0. Al trabajar en esta parte, tú eres 190, menos por menos me da más y sería 10. Por lo tanto, la suma, esa diferencia se convierte en suma, que viene a ser 200. Ten cuidado por ahí, no sé. La otra consulta era sobre la energía potencial gravitatoria. Me decía, oye, ¿cuándo es menos? ¿Esto de qué depende? Del nivel de referencia. ¿Sí? El nivel de referencia pequeño. Con respecto a este nivel de referencia, a esta línea, el que está por encima será positivo, el que está por debajo es negativo, y el que se encuentra en la misma línea, ¿cuánto es? 0. A eso se refiere. ¿Sí? La energía potencial gravitatoria podría ser positivo, negativo o 0. ¿De qué depende? Del nivel de referencia principalmente. Si está sobre, es positivo, por debajo, negativo, y en la misma línea, 0. No olvides eso. Esas eran las dos preguntas. Ah, y la 8 me decía, oye, ¿se puede aplicar ley de cosenos? Claro, se debería aplicar ley de cosenos, pero como es un problema clásico de agraria, lo desarrollé de forma directa. ¿Okay? A ver, continuamos. No sé en cuál me quedo. 13, creo que no. Carga Q. Carga absorbe. Sí. La 13. En la 13, escucha, en la número 13, el problema me habla de dos bloques. Y por acá, dos bloques unidos mediante una cuerda. ¿Sí? Dos bloques unidos mediante una cuerda. Entonces, me habla de los bloques A y B, de 6 kilogramos y 4 kilogramos. Te dice que la magnitud de la tensión de la cuerda que une a los bloques es 24. A ver, me están dando como dato la tensión. Me dice que es 24. ¿Ya? Determine, calcule la magnitud en newton de la fuerza F. Nada más, te dice que es liso de repente. Se desplaza sobre una superficie en estado de rozamiento despreciable. Ya está. Esto es lo que siempre preguntan los chicos. Justo ayer con los escolarcitos, justo ayer con los escolares, desarrollando electrostática, yo lo desarrollo siempre de forma general. Un chico me decía, una pequeña, oh, Alex, y si me cambian los datos, y si ya no me piden, en este caso clásico es la aceleración, y si ya no me piden la aceleración, sino la fuerza, ¿va a cambiar en algo el problema? No, siempre es lo mismo. Para eso se les enseña a desarrollar un problema de forma medianamente general. Si me hablan de fuerzas, lo que debo hacer es mi diagrama de cuerpo libre. Mi diagrama de cuerpo libre. Y como hay más de un bloque, sería, ¿sí?, para el sistema. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, primero, le aplico el FUMA del sistema. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hicimos hace un momento con el plano inclinado. Fumada para el sistema. Entonces agarro la fuerza resultante, la única que hay es F, no hay rozamiento, no hay nada en contra. La tensión se dibuja después, cuando lo separo. Sería solo F. La masa total es 10. Y la aceleración tampoco está. Lo dejo ahí nada más, porque ninguno de los dos es dato, no me hago problema. Voy con la segunda, vamos a analizar un bloque. Voy a analizar este bloque
al inicio, creo que era A. Vamos a ver. Sí, vamos a analizar el bloque A. Entonces, bloque A. Como hice hace un momento, ¿no? Para no volver a dibujar aquí nada. Lo corto porque ahora estoy analizando solo el bloque A. Y recuerda que esto se está moviendo hacia la derecha. Vamos a aplicar otra vez Ruma. ¿La fuerza cuánto es? La resultante ahora es la única que está a favor. La masa para él es 6 y no tengo aceleración. Pero el dato me dice que la tensión ¿cuánto es? 24. Si la tensión es 24, el A es 4. Si el A es 4, el F sería 40. ¿Sí? Entonces el procedimiento no va a cambiar. ¿Sí? No va a cambiar. Se pueden dar tensión, fuerza, peito, depende del coeficiente de fricción. Eso no interesa. ¿Sí, chicos? Cuando tenemos más de un bloque, lo clásico es sistema y luego uno de los bloques, el que prefieras. Es sencilla esa parte. Esa forma de trabajo en general. Cualquier problema te debería salir así. Ya luego tu habilidad operativa va a permitir que reduzcas pasos, que saques al ojo. Pero eso ya es habilidad operativa, nada más. A ver, vamos con la 14 ahora. En la número 14, ¿sí? En la número 14 te dice que un móvil en 10 segundos, ¿sí? Se desplaza, tiene los siguientes desplazamientos. 40i, vamos a ponerle así, ¿ya? La distancia 1 o el desplazamiento 1 es 40i. El desplazamiento 2 es menos 80j. Y el desplazamiento 3 es menos 100. Son 3 desplazamientos. En un tiempo total de 10 segundos. ¿Sí? ¿Qué nos dice? El módulo del desplazamiento, con respecto a lo siguiente, el módulo del desplazamiento, la velocidad media y el vector unitario del desplazamiento. Entonces me están pidiendo, me hablan del desplazamiento. Lo que vamos a hacer es calcular el desplazamiento total, no por partes, sino el todo. ¿Qué debería ser sumar? ¿No? Cuando yo sumo las partecitas, ¿sí? Cuando sumo las partecitas, determinaría el desplazamiento total. Mira, tiene 40i menos 100i. ¿Cuánto sería la suma? Menos 60i. Y luego este patita que está solo, menos 80. Ese sería el desplazamiento. Recuerda, no vayas a sumar todo 40 menos 80 y 100, no sea monza, porque uno es dirección horizontal y el otro es vertical. Se suman los que tienen i y los que tienen j. No sea monza. Entonces, 40 y menos 100 me da menos 60. El menos 80 va aparte. Recuerda eso. ¿Sí? Entonces ya tengo el desplazamiento. Espero que me hagan el desplazamiento. El módulo, bueno, sacamos el módulo del desplazamiento del T total. Entre 60 y 80 eso es un pitagorazo, es un triángulo notable. 37 a 50. El módulo es 100. Me hablan de la velocidad media. La velocidad media se calcula como el desplazamiento sobre el tiempo. Entonces la velocidad media sería igual a este valor sobre 10, porque te dice que son 10 segundos. Lo vamos a sacar al ojo. Si lo divido entre 10, solo le saco un cerito. Menos 6i, menos 8j. Luego me hablan el vector unitario. ¿El vector unitario de cuál? El vector unitario del desplazamiento. El vector unitario del desplazamiento. ¿Cómo se calcula el vector unitario? El vector sobre el módulo. ¿Sí? Y ya tenemos los dos, pues, ¿no? De frente. Oye, ¿cuánto es el total? Menos 100 más, menos 80j. El módulo 100 lo divido. Y vamos a ver cómo aparecen las claves para darle el formato. Aparecen decimales. Bueno, sacándole sin ABA sería menos 0,6i, menos 0,8j. Vamos a ver las proposiciones. ¿Eh? La velocidad media es menos 6i menos 8j. Sí, verdadera. La primera es verdadera. No. El módulo de desplazamiento es 100, sí. La velocidad media es menos 6, sí. El vector unitario, el desplazamiento es... Oye, sí, ¿no? Menos, sí. ¿No? Entonces, como son todas verdaderas. ¿Está bien? Por aquí, hacerte recordar, y de esta parte, ¿no? No debemos olvidar que la velocidad media y el desplazamiento tienen la misma dirección, son paralelos. Por ahí mencionar eso de forma adicional.
Chicos, ya está, ese es otro problemita. Profesor, la tensión no se parte... Yo no lo leí, a ver, vamos a retroceder. No lo llegué a leer. A ver, ¿qué dice? Ah, esperen, un ratito. Chat. Chicos, tantos roches les habla por... Profe, espere para tomar foto. Allá, que no se toma. Profe, Profesor, la tensión... Un ratito. Profesor, la tensión... Por la mamá de Tarzán. La tensión no se parte a la mitad para ambos cuerpos en el problema 13. Y no vendría a ser 12, no. Eso está completamente mal. No esperen a que borre el problema. No esperen a que borre el problema, por favor. Dile por micro, habla por audio. ¿Podría explicar la 12 de nuevo? Uy, ya lo borré, lo siento. Profesor, creí que en la 8 era 60, cuando la resultante es raíz de 3. No, eso no es. ¿Cómo? No. Eso, ¿dónde está? Kiara, es raíz de 3 cuando los lados son iguales, cuando los vectores son iguales. Ya, a ver. A ver, ¿cuál era la 8? Ya. A ver, vamos a plantear rapidito acá la 8. Lo voy a plantear Kiara y luego tú López. ¿Sí? López. O en todo caso te voy a hacer reconocer. Como nota, ¿ya? Como nota. Cuando los módulos son iguales, la resultante es A raíz de 3 cuando el ángulo es 60 grados. Esa es una propiedad. Pero luego vamos a ir a un caso particular. ¿Qué quiere decir caso particular? Un caso que siempre se repite en agraria. ¿Cuál es el siguiente? Cuando es 3, 5 y el ángulo es 60 grados, la resultante es 5. ¿Sí? Ese es un caso muy particular. Que lo debes recordar. Se demuestra por ley de coseno. Que lo debes recordar porque es repetitivo en agraria, no lo olvides. ¿Sí? Este es el caso que mencionaste, el A raíz de 3. Ese es el caso que mencionaste. Es una propiedad, eran 3 casos, pero esto solo cumple cuando los lados o vectores son iguales. Luego, un patita me preguntaba por la tensión. Escucha. Cuando tú tienes, ¿sí? Cuando tú tienes acá, escucha, cuando tú tienes un cable que une dos bloques, nosotros sabemos que acá las tensiones son iguales, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso creo que estaba bien el amigo. Las dos tensiones son iguales. Pero si el dato escucha, pero si el dato te dice, oye, ¿sabes qué? Dato. La tensión es, no sé, 100 o 60. Si te dice que la tensión es 60, cada uno de ellos es 60. No se parte mitad. Nunca se parte mitad cuando es una sola cuerda. O sea, si es una sola cuerda y me dice que la tensión es 60, será 60 para cada uno, no lo olvides, ¿sí? No vayas a partir. Tu lógica está más o menos, es lo que uno podría creer, ¿no? Oye, ya 60, 30, 30. Podríamos creer eso, pero no es así, ten cuidado. Si me dice que la tensión es 60, allá, para cada lado es 60, 60, no se parte. Ya pequeño, mucho cuidado con eso. Luego vamos con la número 15. profesor, Dime. en el ejercicio 13, el bloque tendría que estar en equilibrio para que la única fuerza sea la tensión. No. En la parte 2. Si está en equilibrio, ¿Qué hice? si está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas es 0. Solo eso quiere decir. No sé a qué te referías. A ver, dime de nuevo. No, es que en la parte 2 solamente colocó como fuerza la tensión. Ah, en la parte 2. Es que en la parte 2 está así, pequeño. Si tú aplicas FUMA, la fuerza resultante, ¿cuál sería? ¿Peso, normal o tensión? Tensión. Por eso es que solo coloqué tensión. Ah, ok. ¿Sí? Sí, profe. Escucha, tienes que recordar, recuerda, cuando se aplica FUMA,
tienes que analizar el cuerpo. Ahí. La fuerza resultante es la fuerza que está a favor menos las que están en contra. No olvides eso, pequeñita. Es importante, muy, muy importante. Yo sé que al inicio eso de analizar un bloque, 2 bloques, siempre se nos complica. La verdad que, bueno, a todos nos pasa eso, ¿no? Siempre se nos complica eso. Oye, ¿por qué analiza uno, el otro? Entonces, se nos complica porque, digamos, a todos nos pasa, porque aún no podemos seguir bien las propiedades, las condiciones. Por la edad también somos rebeldes. Bueno, yo no, ya estoy viejito. Cuando estaba en la academia era lo mismo. Era un poco rebelde con respecto a la forma de trabajar, ¿sí? Entonces, uno no sigue las reglas cuando está más pequeño. Tengan cuidado con eso. Lo único que debemos hacer es seguir al pie de la letra las indicaciones. Para eso les he pedido que tengan sus resúmenes de la parte teórica. Ustedes hagan sus resúmenes. Y de esa forma lo puedan trabajar, para que recuerden. Todo lo que les doy es el resumen que ustedes necesitan para plantear. Entonces, repasen bastante eso para que no se pierdan, chicos. Los pequeños, por favor. Un consejo para todos. A estas alturas todo el mundo debería tener su cuaderno. Todo. A ver, me dice que la barra homogénea es de 12 metros. Es por eso que le coloco 2 al otro lado. Y de 120 kilogramos de masa. Recuerda que si me hablan de masa 120, quiere decir que el peso es 1200. ¿Está bien? Peso es 1200. Y el peso va en el punto medio. Si todo mide 12, la mitad tendría que ser 6 metros. Y eso también debería ser 6 metros. Pero como aquí ya hay 2, esto sería 4 metros. Y por acá 2 metros. Entonces, no olvides, por favor, cuando tú estás con barras, cuando trabajas con barras, tienes que aplicar momentos, ¿sí? Te debe decir que está en equilibrio. Permanece de forma horizontal. Si permanece de forma horizontal, quiere decir que no se mueve, reposo o equilibrio. ¿Está bien? Entonces te pide determinar el peso del bloque, sobre la barra se cumple la tercera ley, bla, bla, bla. A ver, vamos a calcular el valor de la tensión y con eso calculamos el peso. ¿Ya, chicos? Fíjate, me dan un ángulo que es 53, la clase. Acá tenemos la tensión. Y este ángulo es 53. Nosotros sabemos que por estar chiquito, nosotros lo partimos. Por aquí y por aquí. Esto es como 3K. Esto es como 4K y la tensión es 5. ¿Sí? Entonces, este es el centro de la articulación. Aplicamos. Momento del peso respecto de O tiene que ser igual al momento de 4K de él respecto de O. ¿Por qué? Como está en equilibrio, esta fuerza con esta otra se tienen que equilibrar. Esto quiere bajar, ¿y por qué no baja? Porque él lo impide. Se equilibran los momentos. Oye, ¿y el 3K? No, porque el 3K pasa por el centro. Y cuando pasa por el centro, se anula. Tiene que ser perpendicular a la base. Allá. ¿Cómo se calcula el momento? Fuerza por distancia. ¿Cuánto es la fuerza del peso? 1200. ¿Cuánto es la distancia de O hacia el peso? 6. Vamos con el otro. Momento, fuerza por distancia. Fuerza, 4K. ¿Cuánto es la distancia de O hacia 4K? Todo esto, ¿cuánto mide? 10. Sacamos el valor de K. Esto sería, si le sacas, ¿dónde está? Cuarta, sería 300. Si le sacas décima, me quedaría 30 por 6, 180. Entonces, K vale 180. Si K vale 180, ¿el cuánto sería? 180 por 5. Wow. ¿Cuánto es eso? 900. ¿No? 900. Entonces, si tú eres 900, esto de acá también es 900, porque es la misma cuerda. Y acá está el peso de A. Para que se anule, ¿cómo deben ser estos dos? Iguales. El peso de A es 900. Ahora, recuerda que toda la suma tiene que ser 0
por encontrarse en equilibrio. Entonces, ya tenemos las proposiciones, los valores que queremos. Te dice, el peso de A es 80, eso es falso, el peso de A no es 80. ¿Sí? El peso de A es 900, ¿sí? Ni siquiera 90, el peso de A es 900. ¿Qué más? Sobre la barra se cumple la tercera ley de Newton. ¿Qué dicen? Esa pregunta es importante. ¿Se cumple o no la tercera ley? Nosotros cuando vimos leyes de Newton, a ustedes se les dijo cómo reconocer, se les dio como una nota. ¿Cómo reconocer primera, segunda o tercera? La primera ley se cumple cuando la velocidad es cero, la velocidad constante. La segunda ley se cumple cuando hay aceleración. Y la tercera, cuando tiene masa. Si tiene masa, se cumple la tercera. Nada más. Eso es de forma práctica. Entonces, oye, ¿los cuerpos tienen masa? Sí. Por lo tanto, la tercera ley se cumple. Verdadero. Recuerda, si te piden o te preguntan, ¿se cumple la tercera ley? Solo te preguntas si tiene masa el cuerpo. Y si tiene masa, se estaría cumpliendo la tercera ley de forma directa. Luego te hablan de la reacción en la articulación. Fíjate. Eso lo vamos a hacer aparte. Cuando te hablen de la reacción en la articulación, te recomiendo que saques a la barra un costadito para que no te confundas. ¿Sí? Saca la barrita y lo vas a analizar. Cuando te piden la reacción en la articulación. Hacia abajo hay 1200 y aquí hay dos fuerzas, que son estas dos. Recuerda que K vale 180. Entonces 180 por 4 es 720, si no me equivoco. Me corrigen. Y 180 por 3 sería 540. Me corrigen si está mal. ¿Sí? Creo que está bien. Entonces, recuerda que esto está en equilibrio. Entonces, cuando te hablan de la reacción en la articulación, a la mayoría de nosotros no nos sale. ¿Por qué? Porque solo aplicamos o siempre aplicamos momento. Y cuando te piden, oye, en la articulación, ¿cuánto es? ¿Qué debemos aplicar? Sumatoria de fuerzas, 0. Como esto está en equilibrio, no solo cumple momentos, sino también sumatoria de fuerzas, 0. Y si tú eres 540, acá tiene que ser 540. Hacia el otro lado, claro, para que se anule. Acá hay 1200 y por acá hay 720. Entonces, para que se anule o se equilibre, falta una que vaya hacia arriba. ¿Sí? Porque estas tres se tienen que anular. Entonces, estas dos tienen que sumar 1200 para que se pueda equilibrar o cancelar. ¿Cuánto le faltaría? Creo que le falta 480. Ustedes me corrigen, ya saben. Si está mal, me corrigen. Por lo tanto, ya tienen la reacción en la articulación. Sería menos 540 y menos porque va hacia la izquierda, más 480 J, posi porque va hacia arriba. Entonces, vamos a ver si es verdadero. Te dice, la reacción en la articulación es bla, 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 falso. Falso, verdadero, falso. La clave sería cachinos. ¿Sí? La clave es cachinos. Le tomo una foto mientras ustedes ordenan sus preguntas. A ver, la consultexes. Ay, no hay. Privados. Mira, entonces ¿cuándo no se cumpliría la tercera ley? Si en la mayoría de los ejercicios se trabaja con masa. Profe, en la articulación siempre van a presentar esas dos fuerzas, generalmente. A ver, primero, para Alison Arteaga. Lo que dices es cierto. Cada que te digan reacción en la articulación, sumatoria de fuerza 0. Para el señorita Evelyn. Profe, en la articulación siempre se van a presentar esas dos fuerzas, no siempre. Ahora te explico por qué. Profe, entonces, ¿cuándo no se cumpliría la tercera ley? Cuando no tiene masa. Si no tiene masa, no se cumple la tercera ley. Entonces, el amigo dice, oh, pero siempre tiene masa. Entonces, casi siempre se cumpliría la tercera ley de Newton. ¿Sí? Casi siempre. Porque prácticamente todos los cuerpos con los que trabajamos presentan masa.
¿Quién me preguntó? Creo que fue Alison, si no me equivoco, no recuerdo. Mira, no siempre va a tener, escucha, no siempre va a tener pequeño esas dos fuerzas. Va a depender, ¿sí? Imagínate esto. Te piden la reacción en la articulación. Nosotros sabemos que aquí hay peso y aquí está la tensión. ¿Todo bien? Voy a asumir valores. Que tú seas 100 y tú seas, no sé, pues, 30. Voy a asumir eso. Luego de calcular, digamos que la tensión es 30. Entonces, lo que les dije es que saquen esta cosa, saquen esa cosa y por acá dices, oye, 100, 30, y acá debe existir otra fuerza. Y como dijo una pequeña, ¿la sumatoria de fuerza 0? Sí, 0. Entonces, acá la fuerza, acá no hay horizontal, no puede haber horizontal. Porque estas dos como son verticales, entonces no puede haber horizontal. Solo tiene que haber una vertical. ¿Y cuánto debe ser? A ver, si acá hay 100 y acá hay 30, tiene que ir hacia arriba con un valor de 70. 70 más 30, 100, se equilibra con eso. Entonces, creo que fue Alison, Brenda, no recuerdo bien el nombre, no fue Kiara, creo. No siempre va a tener las dos componentes, va a depender de las fuerzas del problema. Como acá estas dos son verticales, o sea, como no hay horizontal, acá solo será vertical también. ¿Ya pequeña? Por ahí uno de los chicos me preguntó eso. No siempre va a tener dos, va a depender de las fuerzas que presente el problema. Profesor, Dime. ¿en qué casos se aplica la primera ley y en qué casos se aplica la segunda ley? La primera es velocidad cero o velocidad constante. ¿Lo apuntaste? Sí. Ah, chicos, eso lo tienen. Bueno, ya. Segunda ley, 2 puntos. Cuando presenta aceleración. Nada más. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profe. En el MSU, ¿se cumple o no la segunda ley? ¿Qué dices? Sí, aceleración centrípeta. ¿Tiene aceleración? Se cumple la segunda ley. Oye, ¿tiene aceleración? Por supuesto. ¿Cuál? La centrípeta. ¿Sí o no? Así se trabaja, nada más. Tienes que hacerte esa pregunta. Oye, ¿se cumple la segunda ley? No sé. ¿Tiene aceleración o no? Depende de eso. Oye, quiero saber si se cumple la tercera. ¿Tiene masa? Listo. Oye, la primera, fíjate, ¿tiene velocidad cero o constante? Así nada más. Recontra sencillo. No te hagas bolitas. A ver. Vamos a trabajar con la 16, fíjate. Acá tienes un F. Punto medio. Por acá está el peso. Que es 100, si no me equivoco. 100. Ya está. Fíjate, 90 grados. Te piden calcular beta. ¿Sí? Te piden calcular beta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Escucha. Yo les dije que cuando no tienen medida, lo asumas como 10, es un valor clásico. Si no tiene la barra, no tiene medida, oye, que sea 10. Todo es 10. Por lo tanto, punto medio, 5 metros, 5 metros. ¿Está bien? Y está en equilibrio con respecto a este punto. ¿Esto qué quiere decir? Que estas dos fuerzas se van a equilibrar. Momento de F respecto de O igual al momento de P respecto de O. ¿Cómo se calcula el momento? Fuerza por distancia. Fuerza, 40. ¿Cuánto es la distancia? 10. Como ya es perpendicular, no le hago nada. Momento del peso. Peso, 100. ¿Cuánto es la distancia? Ahí tengo cuidado. Porque la distancia, ¿cómo debe ser con respecto a la fuerza? Perpendicular. Entonces, a partir de este punto de O, porque queremos respecto de O, trazo esto de acá. Y esto que está acá viene a ser D. No lo tengo porque no sé el ángulo.
Entonces voy a asumir, oye, tú eres tú. Operándolo, 400ava d vale 4. Por lo tanto, fíjate, tienes un triángulo rectángulo, acá, donde la hipotenusa es 5, el ángulo es θ y la horizontal es 4. Entonces, al ojo, ¿cuánto sería θ? Un triángulo 3. 753, ¿sí? ¿Cuánto sería 3. θ? 37, ¿eh? 37 grados. 3. Facilito. No te hagas, bueno. No metas cosenos. Si no tienes medida, te dije que es 10. Lo trabajas. Un ejemplo muy bonito, pues pregunta de examen. Esa pregunta de admisión está bonita. Porque es chiquita y se necesita simplemente recordar algunos aspectos teóricos. Nada más. La 17 ya es un poco más antigua, chicos. La 17 todavía ni existía. Esta aún era su bebé. ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Han escuchado de LAMI? LAMI. A ver. Oh, de rojo. ¿Por qué me mandó? LAMI nos dice ley de Zen. Ley de Zen. Por acá, algo así. Fíjate, acá tiene 6 kilogramos. Tiene 6 kilogramos. Quiere decir que hacia abajo el peso, ¿cuánto sería? 60. Pero ¿por qué no cae? Porque está en equilibrio por culpa de esa tensión. Como es el mismo cable, esta tensión es la misma. ¿Sí? Para que esté en equilibrio sería 60. Tú eres 60. Y acá tenemos ahora 2 tensiones. ¿Sí? 2 tensiones. Me piden este valor. Lo voy a llamar T de X, que es lo que quiero. Para esto se aplica, chicos, la ley de Lamé o ley de Zen. A ver, ¿este ángulo cuánto es? No me lo dan como dato, pero se puede calcular. Esto es 83 y esto es 37. La suma es 120, por lo tanto tú eres 60. Esto sería 60. ¿Cuánto vale este angulito? Ese angulito sería, a ver, por partes. De 37 pasa acá, 37 por paralelas. 37 más 90 sería 127. ¿Por qué hago esto? Porque vamos a aplicar la ley de Lamé. Acá ya nota, ¿ya? Nota. Si tienes 3 fuerzas, ¿sí? Voy a llamarle F1, F2 y F3. ¿Sí? Si tienes 3 fuerzas, que se cumple, a ver, se ve la parte inferior. Si tienes 3 fuerzas, se cumple lo siguiente. Mira. Le voy a llamar alfa y a este B. Se cumple lo siguiente. F3 es al seno de alfa. Borramos esto. F3 es al seno del opuesto, como F1 es al seno del B. Eso es la ley de Lamé o ley de Zen. Entonces, esto era clásico hace tiempo. En Agrarias no es muy común, en otras universidades. Sería tensión es al seno de 60. 60 es al seno de 60. ¿Cómo? T de X, que es lo que quiero, es al seno del opuesto, que es 125. Y ustedes por trigo ya saben reducción al primer cuadrante, esas cosas. Eso ustedes ya dominan. Seno de 127 es 53, pero no sé cuánto. ¿Alguien tiene la clave de eso? 48 raíz de 3, me suena. A ver, seno de 60 es raíz de 3 medios. Ajá. Raíz de 3 medios sería 160, 120, entre 3, 40. Esto es 4 quintos. 40 por 4 entre 5. 32 raíz de 3. Ahí lo verificas si está bien. No olviden, por favor, lo de la ley de Lamé. Sé que es un poquito antiguo este modelo de pregunta, pero es un por si acaso. Mira, cuando veo la imagen 18,
Eso es energía, sí o sí. ¿Por qué? Porque es un movimiento raro. Y yo les dije que cuando es un movimiento raro, se recomienda o se usa energía. Si es un movimiento raro, es energía. ¿Por qué es un movimiento raro? Porque combinan movimiento horizontal con circular, es una combinación. Sí o sí tiene que ser energía, caballero. Entonces tenemos el A. ¿Qué nos dice? Un bloque de 1 kilogramo, ¿sí? De 1 kilogramo de masa, se lanza desde el punto A y se mueve por la superficie lisa abierta, todo es liso, acá, como se muestra en la figura. Al pasar por el punto D, la magnitud de la fuerza normal es 8. La rapidez en metros por segundo del bloque al pasar por dicho punto D es. ¿Ya? Me hablan de este punto. Este es el punto D, el punto más alto. Y me hablan de la normal. Escucha. Me están pidiendo la rapidez con la que pasa en el punto D. Entonces, este problema, como te decía, de energía, ¿no? Lo primero que se hacía es, tenía dos pasos. La energía te permitía calcular la velocidad en D, y a partir de la velocidad se calcula las fuerzas que suceden o lo que pasa en este punto. Eso es lo clásico. Pero acá solo ya te están dando la fuerza. Entonces voy a analizar este punto, fíjate. El punto D. Tienes acá tu superficie curva. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en el punto D? Por acá tenemos el peso hacia abajo. Como la masa es 1, el peso sería 10. Y acá tenemos la normal, que es dato. ¿Cuánto es la normal en ese punto? Te dice que la fuerza normal es 8. Entonces se mueve y tiene una cierta velocidad. Entonces, ¿qué se aplica cuando nosotros trazamos el diagrama de cuerpo libre? Fuma o sumatoria de fuerzas C. Acá va a ser un fuma. ¿Por qué un fuma? Porque me hablan de movimiento circular, o sea, aceleración centrípeta. ¿Cómo se calcula la fuerza resultante? Siempre a favor o en contra. Pero en este caso, a favor o en contra del centro. Ambas apuntan hacia el centro. Entonces sería 8 más 10. La masa es 1. Y la aceleración centrípeta sería la velocidad de d al cuadrado sobre el radio. ¿Pero cuánto es el radio? 2. De acá calculamos la velocidad de d. A ver, ¿cuánto sería esto? Acá hay 18 por 2, 36. Raíz de 36, 6. Metros por segundo. Ya está. La clave sería cachimbo. A ver, ¿qué nos dice la 19? La número 19, escucha, me dice, desde la azotea de un edificio de 80 metros de altura, se suelta un cuerpo, velocidad inicial 0. Y luego de 2 segundos se lanza verticalmente hacia abajo otro, llegando simultáneamente ambos a la base del edificio. Determina la rapidez con la que fue lanzado el otro cuerpo. Ya, chévere. Chévere. Entonces, mira, vamos a desarrollarlo al toque. Por acá, a una cierta altura, tenemos dos casos. ¿Recuerdan? Dice que la altura es 80 metros. Acá hay un patita que es soltado, velocidad inicial 0, y acá hay otro patita que es lanzado con una cierta velocidad. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuánto tiempo tardará él en llegar? ¿Cuánto es el tiempo para él? Eso debe salir al ojo. Porque si estamos en caída libre, y la velocidad al inicio es 0, el tiempo que tarda en caer, ¿cómo se calcula? Como 5t cuadrado, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Todo bien? La altura es 5t cuadrado, cuando la velocidad inicial es 0. Entonces, acá despejando el valor de t es 4. ¿Qué quiere decir? Que este patita tarda 4 segundos en llegar al suelo. ¿Sí? Él tarda en total 4 segundos en llegar al suelo. Entonces, si él tarda 4 segundos, el otro, ¿cuánto tiempo va a tardar? No es lo mismo, porque él sale después. Él va a demorar 4 segundos, ¿sí? Y como llegan al mismo tiempo, y él sale 2 segundos después, quiere decir que a él le quedan 2 segundos para llegar. Porque él sale con un retraso, recuerda, de 2 segundos. Ah, ya. Entonces, ¿qué voy a aplicar para él? Escucha, cuando hablamos de caída libre, la altura es 5t cuadrado,
cuando es velocidad inicial 0. Pero si ya no me dan una velocidad, si no me dan, o si la velocidad inicial no es 0, debo aplicar la altura de forma general, más menos h, v sub 0 de t, menos 5t cuadrado. ¿Sí? Menos 5t cuadrado. ¿Y qué era lo complicado acá? Recordar si es más o menos. Para nosotros va a ser menos. Oye, ¿por qué menos? Porque el final está por debajo del inicio. Si está por debajo, nega. Si está sobrepuesto. Reemplazamos. H vale 80. La velocidad inicial es lo que quiero. El tiempo es 2. 5 por t al cuadrado, o sea, por 2 al cuadrado. Y de acá saco la velocidad al inicio. Acá sería 4 por 5, 20. Pasas a restar, a sumar, perdón, menos 80 más 20, 60. Menos 30. ¿Por qué sale menos 30? Porque lo estás lanzando hacia abajo. ¿Sí? Sale negativo porque lo lanzas hacia abajo. Entonces, como te pide la rapidez, recuerda que la rapidez es el módulo. O sea, sería solo 30. No olvides, rapidez es módulo. ¿Sí? La rapidez es el módulo nada más. Por lo tanto, sería 30. A ver, Profe, ¿puede hacerle 29? 29, no hay 29. Ya vamos a saltarnos a la 29. Esa está tranca. Esa está tranca. ¿Alguien le salió la 29, chicos? ¿Alguien lo tiene? Ese es el problema más complicado. Vamos a hacerlo grandazo, ¿ya? Vamos a hacerlo súper grande. Un solcito, ¿ah? La playa. A ver. Ya, mira, pequeño. Acá no se aplica equilibrio. Si tú aplicas, sumatoria de fuerza 0, va a estar mal. Cuando hay resortes y se suelta, se tiene que aplicar energía, pequeño. Mira, sobre la parte superior de un resorte sin deformar, se suelta una esfera de 1 kilogramo. 1 kilogramo y se suelta. Velocidad al inicio es 0. ¿Está bien? Se suelta. Me dicen también que el K vale 200. ¿No? Constante rigidez. Y con eso te piden la máxima deformación. Ya. Ahí hay aspectos que tenemos que recordar. Como esto tiene cierta masa, va a ir comprimiendo al resorte. Digamos que al final se encuentre por acá. Entonces, este espacio, ¿qué cosa sería? La deformación, que también viene a ser la altura. Porque esta es la altura que está descendiendo. Es deformación y de pasada es altura. Al punto más bajo se asume siempre como nivel de referencia. El punto más bajo. Ya está. Ahora sí. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar energía. Para energía, se les ha dicho que son 3 casos. Conservación, trabajo de fuerzas no conservativas y trabajo neto. Aquí, ¿cuál voy a usar? Conservación. Energía mecánica inicial y final, como son iguales. ¿Por qué? Porque no hay fricción o no hay una fuerza externa. ¿Qué más? Como me están pidiendo máxima deformación, ¿qué quiere decir? Que aquí la velocidad, ¿cuánto va a ser? 0. ¿Sí? Máxima deformación. Como la velocidad es 0, ya no sigue bajando. Ya no baja, ya no puede comprimirlo más, ya no se mueve. Entonces, como ya no puede bajar, porque es, digamos, la máxima deformación, la velocidad tiene que ser 0. No olviden ni eso, por favor, que es clásico. Al inicio, ¿qué cosa tenemos? Acá arriba. Velocidad no hay, deformación no hay. ¿Qué cosa tenemos? Solo altura, mg. ¿Qué cosa tenemos al final? No hay altura, mira, este es el nivel de referencia. No hay velocidad, pero sí se encuentra deformado. Kx al cuadrado sobre. Reemplazamos. Masa 1, G 10, altura X. Constante 200. X sobre 2. Sacamos X saba. Vamos a ver cuánto me queda. Sería 10 es igual mitad 100X. Entonces X sería 0,1.
Y eso es lo que pide. X sería 0,1 centímetros. Ya está. Gracias, profe. A ver, otros chicos que tengan por ahí una más. Cualquiera. Y si no, La 27, profe. Por favor. Profe, la 16, ¿por qué 5, profe? la 16. ¿Por qué Sí, 5? profe, Ah, en la ya, barra. porque siempre, escucha, cuando te hablan de barras, ya, cuando te hablan de barras y no tiene medida, asume que toda la barra mide 10. ¿Sí? Cuando estás en momentos, ¿no? Con barritas, y no te dan la longitud de la barra, no te hagas problema, asume que mide 10 de frente y lo trabajas así. No pasa nada. ¿Sí, amigo? Es por eso, asumí 10 nada más, por costumbre. Siempre le recomiendo eso a los chicos. Ya, profe, gracias. A ver, la 27. Alex. A ver, se 27. mezcla 200 sólida desconocida que se encuentra inicialmente a 0 con 40 gramos de agua a 100 y alcanza una temperatura de equilibrio de 40. Ah, ya, muy Profesor, chévere, ¿ah? disculpe. Profesor, Dime. la mayoría está pidiendo el ejercicio 28. Ya, a ver, 27 y 28. Ya planteo la 27 y luego la 28. Rapidito. Gracias por avisarme. Acá hay algo que rescatar. Mira. Te dice que a 0 grados centígrados se encuentra 200 gramos de una aleación con un CSUE desconocido, que es lo que quieres. Lo vas a mezclar con agua a 100 grados centígrados, ¿sí? Con 40. Pero recuerda que cuando te hablan de 100, tienen que especificarte el estado. Te dice que es agua, no es vapor. Entonces, como te dicen que es agua, aquí no se debería transformar. Solo lo llevas hasta la temperatura de equilibrio. Q1, Q2 lo voy a llamar. Y la de equilibrio, ¿cuánto es? 40 grados centígrados. Entonces, ¿qué haces? Acá lo igualas. Q1 igual a Q1. Y ambos son, se matan. A ver, un ratito, le voy a tomar foto a la última parte para desarrollarla. 28 me decías, ¿no, pequeña? Sí, profesor. Gracias. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es? Es la de las de los bloques que están. Sí, sí, sí. Bien. A ver. Pam, pam, pam. A ver, ¿qué nos dice la 28? Me dan 3 bloques. ¿No? Me dan 3 bloques que están unidos mediante cuerdas. Por acá más o menos. Y ya está, algo así. Me dice que este es A, este es B y este es C. A ver, la figura muestra 3 bloques A, B y C unidos por cuerdas de masas despreciables. El sistema se mueve con una aceleración de 3. Ya te dan la aceleración. Las masas A y C, las A y C son de 2 kilogramos y 5 kilogramos respectivamente. Y me piden la masa del cuerpo B. Ya, chicos, a ver. Entonces, ustedes tienen que trabajar. Sí, escucha. Tú sabes que para este tipo de problemas se tiene que aplicar diagrama de cuerpo libre. No fallemos en eso. Empiezo por contigo. 20. Y acá está 50. Ya está. Las tensiones solo se dibujan cuando se separan los cuerpos. Primero se aplica sistema. Creo que eso es el tercer o cuarto problema que desarrollo de esta forma. Primero se aplica sistema. Y luego por partes. Recién cuando es por partes aparece la tensión. Peso normal ya está. Nada más. Te dice que es liso. ¿No? Bueno, no te dice, pero se asume si no me hablan de fricción. Y arrancamos. Fuerzas resultantes. Quiero saber cuáles están a favor y cuáles en contra. A ver, estas dos van a intentar descender, ¿sí o no? Ellas se están colgando, así que una de las dos tiene que caer. Como él tiene mayor masa, él arrastra a este otro bloque. Quiere decir que se mueve todo en sentido horario, se le puede decir. Vamos a ver.
Esta fuerza, 20, ¿está a favor o en contra? En contra, así que es negativo. ¿Sí? Está en contra, porque esto sube y él apunta hacia abajo. Vamos por acá. En esta dirección horizontal, porque esto se mueve horizontalmente. No hay ninguna fuerza, así que ni lo miro. ¿Sí? Acá. Este 50 está a favor. Si está a favor sería más. ¿Sí? Más a favor, menos en contra. ¿Cuánto es la masa del sistema? Sería la suma. 2 más m más 5. Y la aceleración, por dato, 3. A ver, acá hay 30. Sacas tercia, sería 10. La masa sería 3 kilogramos. No olviden, por favor, eso. No pueden fallar. Utilicen bien su DSL, vamos. A ustedes se les ha explicado, hemos hecho con calma el diagrama de cuerpo libre. Tienen que ir recordando y practicando, ¿no, chicos? Bueno, ahí nos quedaremos. Si quieren una pregunta más, me avisan. La 24, profe, porfa. Ya, a ver, voy a retroceder un poco para que salga la licencia. Voy a tomarle foto. No sé si hay chicos nuevos o no, pero con los chicos que tenemos clase, por favor, los problemas que estamos trabajando en la clase de hoy son problemas de examen, o sea, como siempre les digo, ejemplos de clase. Necesitamos la rapidez, recordar la teoría de cada una de las preguntas, los temas. Para eso se les pide siempre un resumen de cada clase, en la nochecita o al día siguiente, como prefieran, pero tienen que hacerlo. Sobre todo, debería ser para todos los cursos, pero como mínimo para lo de ciencias, es importante, por la cantidad de preguntas. 24 me decías. ¿Cuál le pediste, pequeña? ¿24? Sí, profe, 24. A ver, si es circulito, ya estamos pensando en MSU. ¿Qué nos dice? Determina la aceleración centrípeta cuando pasa por la posición B. Acá tenemos el punto A. Y acá tenemos el punto B. Esto es 37 grados. Ya está. Entonces, me hablan de la velocidad en A. La velocidad en A es menos 12i más, perdón, menos 16j. Por teoría, para el MSU, el módulo de la velocidad en A es constante, es igual al módulo de la velocidad en B. Entonces, ¿cuánto es el módulo de 12i y menos 16? Sería 20. Entonces, ya tengo la velocidad de B. Si quiero la aceleración centrípeta, ¿sí? ¿Qué voy a aplicar? La aceleración centrípeta es v cuadrado entre A. ¿Cuánto es la aceleración? Perdón, la velocidad, ya lo calculamos, 20. ¿Cuánto es el radio? Debe ser dato. El radio es 4 metros. Entonces ya tengo la aceleración centrípeta. 20 al cuadrado es 400, entre 4 sería 100. Pero recuerda que esto es el módulo. ¿Sí? Ese es el módulo. Entonces ya tengo la aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta, ¿qué quiere decir? Que se dirige hacia el centro. ¿Con cuánto? Con un módulo de 100. ¿Qué debemos hacer? Partir. Porque en las claves no aparece el módulo, sino sus componentes. Entonces, como es 37,53, esto debería ser 60 y esto debería ser 80, para que la hipotenusa me dé 100. Por lo tanto, la aceleración centrípeta sería menos 80i más 60j. Y ahí ya marcas tu clave. No sé cuál es. La cachimbo. ¿Sí? Cachimbo. No olviden, por favor. En un MSU, la velocidad, el módulo de la velocidad es constante. Entonces, siempre te van a dar en A, en un punto, y te piden en otro. La velocidad, el módulo de la velocidad es la misma. Luego, si me piden aceleración centrípeta, propiedad. ¿Qué dirección tiene la aceleración centrípeta? El nombre lo dice, hacia el centro. Ese es el módulo. Si quieres sus componentes, lo partes. Para eso te dan el ángulo. Listo, chicos. Se cuidan mucho. Nos estamos viendo. Continúen estudiando. Y ya nos veremos más adelante, cuando se levante todo este cuarentón.
Se cuida. Profe. Cuídese, profe, gracias. Gracias, profe, cuídese. Cuídense, Gracias, cuídense, profe. pórtense bien. Profe, un ratito para verlo. ¿Qué pasó? ¿A mí? ¿Qué quiere ver? La última parte de la pizarra. Ya. ¿Cuál? El último problema. Tómale la foto. Al toque, tómale la foto para cerrar. El zoom. Ah, no le digas chipi a tu amigo. Respétalo. Así nací, no tiene culpa. Es algo que nunca va a cambiar. Gracias, profe, chévere por la clase. Ya, cuídense mucho.